Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Jerusalén o Atenas. Jerusalén o Atenas. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y pertinente. Jerusalén o Atenas. En esta noche me acompaña el hermano seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir el tema Jerusalén o Atenas. Y buscamos Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 25. Hechos 17, versículos del 16 al 25. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Apreciados hermanos, hemos querido en esta noche hablar un tema que es importante para, en cierta medida, para la expansión del Evangelio de Cristo. El escritor Philip Yancey, periodista cristiano, editor de la revista Christianity Today, el cual ha escrito, como dije anteriormente, varios libros, acaba de publicar su último libro llamado La desaparición de la gracia. Considero a Philip Yancey un escritor exquisito, no tengo que estar de acuerdo en todas sus conclusiones, pero un gran por ciento de ellas estoy afín a las mismas. Y tiene en la página 271 unas palabras que él oyó decir de un pastor australiano y quiero leerlas. Philip Yancey nos dice que en una ocasión escuchó decir a un pastor australiano que los cristianos le hablan con frecuencia a la cultura en general de la misma forma que los profetas le hablaban a Jerusalén, llamándola a volver a un avivamiento espiritual. En realidad, afirmaba, deberíamos pensar más en ella como si se tratara de Atenas,
una sociedad secular, cosmopolita, que nos considera como una secta marginal. Sabemos de qué manera les habló el apóstol Pablo a los atenienses en su tiempo, tratando de buscar un terreno común y despertando una sed que ya estaba presente en aquellos que los estaban escuchando. La cita es un poco más larga. En esta noche nosotros queremos que nuestros oyentes reflexionen en relación a la sociedad occidental, que es la sociedad que nosotros vivimos y que ha sido impactada por la religión cristiana. La sociedad occidental, esa sociedad que era paladín en cierta medida cultural del impacto del cristianismo, todo va indicando que es una sociedad post-cristiana. Cuando nosotros hablamos de una sociedad post-cristiana, es que los valores y los conceptos y la cosmovisión cristiana que controlaba esta sociedad occidental va desapareciendo. Y por lo tanto, el llamado que muchos predicadores hacen a la sociedad occidental al arrepentimiento, como si la misma fuera un Israel moderno, es un llamado que no está siendo escuchado, porque la sociedad postcristiana no lo entiende, no le interesa, y considera a los cristianos, como muy bien decía este pastor australiano, una secta marginal de fanáticos. Al mismo tiempo, esta sociedad occidental está siendo alimentada por enemigos de la Escritura, del Evangelio de Cristo, de la ley de Dios, con postulados que niegan todo lo referente a la moral cristiana y a la intervención de Dios en la historia. Pero también esta sociedad occidental mira a otros grupos que se llaman ser cristianos y son apóstatas, y son grupos que están afines al aborto, afines al matrimonio gay, a la vida gay, afines al concubinato, afines a las relaciones sexuales antes del matrimonio, y se llaman cristianos. Por lo tanto, nosotros creemos que el llamado a la sociedad occidental no debe ser un llamado a un avivamiento espiritual, porque en última instancia los avivamientos espirituales los establece Dios por medio de la iglesia, sino a buscar un discurso como hacía el apóstol Pablo en Atenas, para que nos presten atención aquellos que están sedientos y se expongan a la predicación del Evangelio. Nuestra sociedad occidental también está impactada por diferentes religiones orientales. Es interesante observar cómo en el diálogo que usted escucha, principalmente de los intelectuales que tienen alguna capacidad espiritual, como ellos hablan en términos de aura, como si las auras existieran. Hablan en términos, algunos hablan de que hablan con ángeles, ángeles que ni se mencionan en la Escritura. Otros le han dado mucha importancia a la comunicación con los muertos, y hay programas en estaciones que se supone que sean científicas, como Discovery, National Geographic, dirigidas a que la gente puede comunicarse con los muertos.
Por lo tanto, estamos en una sociedad postcristiana que ya no considera el cristianismo como el mensaje de Dios, sino todo lo contrario. El cristianismo le molesta. Le molesta. Y nosotros tenemos que entender que Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, las Américas, están imbuidos en un mar de negación de la existencia de Dios, de crítica al cristianismo, de cristianismo falso y apóstata, y que no escuchan el mensaje del Evangelio. Nosotros, y yo creo que el pastor australiano dio en la diana, tenemos que entender que Estados Unidos nunca tiene un pacto con Dios. Dios ha establecido el nuevo pacto con los suyos, con la iglesia de Cristo. Que Puerto Rico tampoco ha tenido un pacto con Dios. Que puede tener un cordero en el escudo y nada de eso significa absolutamente nada. Nada, hermanos. Y que tenemos que enseñarle y predicar el evangelio puro, aunque se burlen como hicieron con el apóstol Pablo en Atenas. Sería bueno señalar que cuando titulamos el programa Jerusalén o Atenas, es que Jerusalén está simbolizando a la iglesia y Atenas al mundo, la cultura. Y el mensaje cristiano es un mensaje contracultural. Exacto. No es acomodaticio a la cultura, sino que está en oposición a la cultura, a la cosmovisión pagana. Cosmovisión pagana, ¿no? En ese sentido, no a lo correcto de la cultura, sino a la posición de enemistad contra Dios. En ese sentido, cuando el evangelio estaba siendo predicado, lo que venía era transformar una cultura pagana. Uh-huh. No llamaba a esa cultura pagana un avivamiento religioso, porque esa cultura pagana no había tenido ninguna relación con el Dios verdadero. Era un arrepentimiento para que conocieran al Dios verdadero. Nosotros no tenemos que llamar a los puertorriqueños a un avivamiento espiritual. Nosotros tenemos que llamar a los puertorriqueños al arrepentimiento para que por primera vez conozcan al único Dios verdadero. Con relación a lo que dijiste al principio de que Puerto Rico no tiene pacto ni Estados Unidos, el cristianismo o alguna sección del cristianismo ve la posición de los presidentes y de los gobernadores como que Dios los ha puesto, y eso es verdad, pero los ven como si, como Israel, como si Dios hubiera establecido, y entonces se dirigen a ellos como si ellos tuvieran también pacto y relación con Dios cuando ellos son. Lo que tienen es arrepentimiento. Claro que sí. En ese sentido, también los Estados Unidos ha ido tomando un derrotero contrario a su tradición cristiana, donde la cultura fue impactada por el cristianismo, y ya, como nos había dicho en el siglo pasado Francis Schaeffer, estamos en una sociedad postcristiana. Por eso se cuestiona la moral cristiana en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se pone entredicho, en cierta medida se derrota, porque ya los jueces, ya los maestros, la escuela pública, no ve el cristianismo como la guía. Es una sociedad que no podemos verla como Jerusalén, como si nosotros fuéramos profetas, para que esa sociedad vuelva a un avivamiento, porque nunca lo tuvo. Ni nunca fue Jerusalén. Exacto. Por eso es que Cristo hablaba de la semilla de mostaza, ¿verdad? Que se convertiría en un árbol inmenso donde ¿qué? Las aves se iban a cobijar. ¿Y qué significa? El impacto del cristianismo en la sociedad iba a ser tal
que las aves, o sea, el mundo se iba a cobijar bajo ella. Pero las aves ya se rebelaron. Porque también nos habla la Escritura que llegarían tiempos de profunda incredulidad. De profunda incredulidad. Prácticamente gran parte de la sociedad occidental quiere volver a las fábulas, al paganismo, a la adoración a los muertos, a las tradiciones indígenas, de espíritus y animismo. Y ven al cristianismo como esa piedra en el zapato que les molesta. Por lo tanto, hermanos, yo sé que muchos se levantaron en sus vidas viviendo una sociedad que había sido impactada por el cristianismo y que tenía una cosmovisión general cristiana, ¿verdad? Que la ley de Dios era prácticamente su guía. Y cuando le quitan esa alfombra de sus pies, pues se ven descontrolados, se ven, ¿verdad? Desesperanzados. Sí, desesperanzados, es un término muy bueno, ¿verdad? Y quieren oír que alguien como que despierte a la sociedad. Hermanito, yo les tengo una noticia. Este ciclo de poscristianismo, si queremos que el mismo se revierta, tenemos que vivir la vida cristiana. No solamente predicarla, vivirla. Y eso conlleva, escuche bien, el cambio, el impacto en la sociedad occidental de esa índole conlleva tiempo. La inmediatez no tiene nada que ver con las transformaciones que Dios hace. Toda transformación de Dios en la sociedad o en el hombre es paulatina. Es paulatina. Y lleva tiempo, y lleva coraje, y lleva dolor, y lleva lágrimas. Tarde o temprano la sociedad occidental se dará cuenta del error que ha cometido. Y solapadamente, por no admitir su error, tratará de cambiarlo. Como ocurrió con la Revolución Francesa, como ocurrió con la Revolución Bolchevique. Y usted ve que van cambiando poco a poco y vuelven a sus raíces cristianas, porque se dan cuenta que es la única forma que se puede gobernar. Porque sin Dios no se puede gobernar. Pero lamentablemente tenemos que ver a la sociedad occidental como Atenas y no como Jerusalén. Y tenemos que volver a las ciudades, como decía el profeta Jeremías, a la ciudad, y predicar el evangelio en medio de Atenas. Y decir, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el que yo le predico. Ese es el que yo le predico. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque si no entendemos eso, vamos a caer en varios estadios. Algunos van a caer en la desesperación profética. Y ustedes los van a oír profetizando terremotos, huracanes, tsunamis, porque mire, nadie sabía de tsunamis aquí hasta que ocurrió el gran tsunami. De ahí en adelante todo el mundo está viendo tsunami, porque son unos desesperados, histéricos y falsos profetas. Ese es uno de los estadios. El otro estadio es de la desesperanza, como bien dijo el hermano Andrés. Y muchos creyentes se van a encerrar en sí mismos y hasta van a dejar de asistir a las iglesias. Otro de los estadios que es terrible es la indiferencia. La apatía. La apatía. Pero el estadio que dará fruto es aquel que se mantiene firme en la adversidad y en los cambios que son dramáticos y que están ocurriendo en la sociedad occidental.
La sociedad occidental es Atenas, no es Jerusalén. Y así nosotros tenemos que ver esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Así porque mismo. vendrá tiempo en que vendrán falsos profetas, habrá comezón de oír, pero tú persiste en lo que has creído. Exacto. No te dejes llevar por la corriente, no te desesperes. Sencillamente haz lo que se te ha ordenado hacer. Así Mantente mismo firme. es. Pasamos a la pregunta bíblica en esta noche. Tengo una pregunta simple que tiene que ver con traducción. Oye, hermano Pablo López Guaynabo, ¿qué significa cuando la Biblia dice, Génesis, que la paloma que regresa al arca Noé puso la planta del pie en vez de decir patas? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión de traducción, yo hermano. Y cada traducción tiende siendo un poquito más rica y más exacta. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y otras traducciones, dice el ave no encontró dónde posarse. La paloma no encontró dónde posarse. Por lo tanto, Reina Valera del 60 tiende a ser un poco menos exacta en relación, ¿verdad? A la expresión en relación que está relacionada con un animal. Uh-huh. Y ya las otras traducciones, pues, son más ricas en ese sentido, principalmente en este versículo, que tampoco es tan grave, ¿verdad? Tampoco es tan grave. Ni siquiera es grave, nada. Exacto. Pero que si usted ve otras traducciones, usted ve que la idea en sí es esa, no halló dónde posarse, no halló dónde plantarse, ¿verdad? Y definitivamente las otras traducciones son más exactas que Reina Valera del 60, pero el sentido de no hallar dónde posarse está en el texto, así que no hay ningún problema con eso. Siguiendo nuestra línea de discusión, hermanos, en ese sentido, pues tenemos que entender que el apóstol Pablo, cuando va a Atenas, busca un terreno común de discusión con los griegos en un momento dado, porque si usted estuvo escuchando la lectura bíblica antes de estar en el Areópago, ya Pablo había discutido con los griegos. Uh-huh. Iba a la plaza a discutir con ellos, iba a la plaza a hablar con ellos. Y en este relato entonces se encuentra el proceso, ¿verdad? El proceso de intercambiar ideas en una forma más profunda para buscar ese terreno común de discusión en el cual él aproveche para introducir el Evangelio de Cristo. La sociedad occidental, nosotros tenemos que hacer nuevamente ese ejercicio de buscar terrenos comunes para que el Evangelio sea escuchado. Ya no es cuestión de ir a la plaza. Arrepiéntete es ir a la plaza y buscar el terreno común para que el Evangelio sea escuchado y expuesto. Y en la sociedad occidental postcristiana conlleva eso trabajo, estudio. Hay hermanos, ¿verdad?, estudiosos en filosofía que buscan esos terrenos comunes, estudiosos en ciencia, estudiosos en historia, estudiosos en religiones comparadas. Pero no para traicionar el Evangelio, porque si usted lee muy bien ahí, Pablo no traicionó el Evangelio. Todo lo contrario. Veo que ustedes son, ¿qué? Muy religiosos. Para llamar la atención. Y después que expone que son muy religiosos, aprovecha el lapsus del concepto del Dios no conocido para decirle, ese es el Dios que nosotros queremos hablarle. No, y Pablo, en el primer verso, presenta a Pablo con su cosmovisión, cómo su cosmovisión le afecta, de modo que su espíritu se enardecía. O sea, ahí no tenía terreno común. O
Claro, pero mira qué importante es eso, mira qué interesante. Por eso es que nosotros tenemos que entender que buscar terreno común para introducir el evangelio no significa que nosotros no vamos a tener aprensiones y no vamos a tener preocupaciones cuando nos acerquemos, que no nos va a molestar en cierta medida, pero hermanos, a una sociedad postcristiana, Pablo iba a una sociedad pagana. Esta es una sociedad postcristiana que todavía tiene pinceladas del cristianismo. Porque la ley de Dios ha sido escrita en los corazones de los hombres. Y los cristianos retan al concepto de moralidad del ateísmo y de los agnósticos y lo de los deístas en formas magistrales. Pero eso no significa que esos creyentes sufran viendo cómo el hombre y la mujer de la sociedad occidental le da las espaldas a Dios. Pero le da las espaldas a Dios con razones, o sea, buscando razones. Porque antes, posiblemente hace 100 años, le daban las espaldas a Dios, porque aunque había ese cierto reconocimiento que el cristianismo me dice la verdad y es la religión de mis abuelos, y Cristo, etcétera, ahora es ni Cristo, ni Dios, ni Señor, como la Revolución Francesa. Ahora es enfrentada, ahora es en contra, ¿no? En oposición. Exacto. Por eso es que nosotros no podemos ver la sociedad occidental como Jerusalén. Tenemos que verla como Atenas. Yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista de este pastor. Y tenemos que dejar llevar por engaños, por filosofías huecas, por liberalismos anquilosados. Liberalismos en todos los ámbitos, no solamente en el teológico, también en el político. ¿Oyó? Porque los liberales son unos hipócritas que se pasan atacando afuera, pero cuando le tocan lo de ellos, son los más conservadores del mundo, ¿yo? Son unos hipócritas. Mire, esta semana, un niño llevó que un reloj inventado de él, él es musulmán o de padres musulmanes, a la escuela. Y la maestra llamó a la policía porque si usted veía el maletín, parecía una bomba. Y los liberales estaban poniendo el grito en el cielo. Entonces Obama, el presidente Obama, ese santo varón, lo invitó a Casablanca. Hermano, no seamos hipócritas. Solamente las fotografías que usted ve del famoso relojito ese, comparado con maletines bombas que se han hecho en la fotografía, yo sería el primero que se hubiera salido corriendo, yo. Porque lamentablemente no había forma de usted identificar que si eso fuera un reloj digital, que por cierto hay de más en el mercado, y una bomba. Entonces usted ve el liberalismo con sus hipocresías, señalando que esos son acciones burdas de los conservadores. No, perdóneme. Todos sabemos cuál es el problema que tenemos con el Islam y la sociedad occidental. Y todos sabemos que grupos radicales del Islam utilizan niños para atacar. La reacción de la maestra fue una reacción normal. Que posiblemente la policía se volvió loca y lo arrestó. Eso es otra discusión. Pero no me venga con el cuentito de que bendito el nene, porque si usted observa la construcción del famoso relojito digital, cualquiera lo confunde con una bomba en una época donde la histeria está implantada. Nosotros tenemos que entender como creyentes que la iglesia se tiene que preparar para enfrentar a una sociedad postcristiana, con postulados, con estudios, con debates. Tiene que conocer de historia, tiene que conocer de política, tiene que conocer de filosofía. Ya no basta, porque esto no es Jerusalén, esto es Atenas.
Sí, que, esto es Atenas. uno de los problemas que tenemos es esa fusión, dentro de toda la problemática esa fusión de Atenas y Jerusalén. Y entonces tenemos secciones del cristianismo del lado de Atenas. Exacto. Del lado de Atenas. Sí, definitivamente. Porque son secciones que son, ¿qué? Traidores a la fe cristiana. Apóstatas. Traidores a la fe Esos cristiana son los y que más apóstoles. daño hacen al cristianismo. Sí, esos son los más daño hacen. Porque los atenienses modernos creen que ese debe ser el cristianismo. O sea, el mundo nos va a dictar a nosotros cómo debe ser el cristianismo. Y los apóstatas, pastores apóstatas, denominaciones apóstatas, que han hecho frente común con los impíos enemigos de la Biblia, entonces afectan A la verdad. a la verdad y a la predicación correcta. En aquel tiempo eran los judíos, ahora son los traidores apóstatas. Y son los que le van a dar justificación a esos que no son religiosos para perseguir Así mismo es. a la verdad. Así mismo es. Así que, hermanos, en ese ámbito también nosotros tenemos que entender lo que también entendió el apóstol Pablo. Que va a llegar un momento que él va a exponer, vamos a exponer la palabra y vamos a hacer ¿qué? Ridiculizados. Cuando Pablo habló de la resurrección, los atenienses dieron ¡ah! Y se burlaban de él. Y otros decían, otro día te vamos a escuchar. Porque la cosmovisión griega, que es cíclica, no creía en la resurrección. Y estaba amarrada en su cosmovisión, estaba unida en su cosmovisión, o su alimento en su cosmovisión, eran las estaciones del año. Y para ellos así era la vida. La primavera era el nacimiento, el verano era, ¿verdad?, el fortalecimiento, ya el otoño era decaimiento y el invierno era la muerte. Y ellos decían, así es la vida. Y nunca habían visto un muerto resucitar. Y entonces Pablo le habla de la resurrección de los muertos. Y así va a ser en la sociedad occidental. Así es en la sociedad occidental. Que no escuchan la fe. Pero los que están destinados a escuchar, los que tienen la sed de Dios en sus corazones, esos van a escuchar. Porque la labor de la iglesia es sembrar, es regar, pero Dios, dice el apóstol Pablo, es el que da el crecimiento. Y que el ejemplo que tenemos de los profetas precisamente ha sido el que Dios los ha enviado y les ha dicho, no les van a creer. Exacto. Pero tú predicas aunque no te crean. Exacto. Sí, y entonces era el pueblo del pacto. Era al pueblo del pacto. Imagínate aquellos que no tienen pacto. En esa línea, hermanos, nosotros tenemos también que entonces descartar cualquier intento de pseudo profecías. Ahora mismo aquí en septiembre, De desesperados. sí, mira, en septiembre he oído los famosos de las lunas de sangre y todas esas tonterías de las lunas de sangre. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Yo quiero que usted me escuche. Septiembre tiene 30 días. 30 días. ¿Me está escuchando, hermano? No va a pasar nada. Absolutamente nada. ¿Oyó? Nada va a pasar sobre eso. Porque eso es nada. Eso son supersticiones. Y punto. Y no me crea. Vamos, mire, no me crea. Espera los 30 días. El 1 de octubre, si no me equivoco, es 1 de octubre, creo que es jueves. El 3 de octubre yo voy a estar aquí en este programa de radio. Y voy a empezar con eso. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, distraemos a los creyentes con esas tonterías. Y entonces no preparamos a los creyentes a la lucha en la sociedad occidental contra los postulados del cristianismo. Y entonces lo que hacemos es que tenemos un montón de niños, de personas inmaduras, Muy porque bien, no hay muy desarrollo, bien. ni hay crecimiento, ni Así hay mismo conocimiento.
Así, y por eso es que creen todas esas cosas Claro. de lunas de sangre y becerros de no sé qué viene de otro, oro. y viene otro, y viene otro, y siguen creyendo Claro, lo mismo. Claro. Y los que saben de eso se alimentan de esos pobres de fe infantil. No maduran en la fe y se mantienen en la leche espiritual. Y esperando el nuevo la nueva histeria en el ambiente cristiano. Y oímos a predicadores con profecías de desgracias porque nuestro país le ha dado las espaldas a Dios. Mire, la sociedad occidental le dio la espalda a Dios hace rato. Hace rato. Hace rato. Y los problemas que usted puede ver, los problemas que usted puede ver en Europa, en América o en Estados Unidos, económicos o políticos, siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. Va a venir un día en que Dios va a intervenir y se acabó y va a consumar su reino. Claro. Pero queremos ver señales donde no lo hay. Queremos ver anticristo. Mire, todavía la gente está hablando de una moneda común. Y mire, hermano, hay que prepararnos para enfrentar a la Atenas moderna, a la sociedad occidental postcristiana, y darle un mensaje de esperanza a aquellos que Dios le abre los oídos. Y tenemos que dejarnos de todas esas tonterías que lo que hacen que la gente se burle del Evangelio de Cristo. Y entonces lo que hace dentro de esas personas inmaduras, ese cristianismo inmaduro, es que andan escondidos. Así mismo es. No predican las escrituras. Así mismo es. Porque tienen miedo. Y entonces no pasa lo que le están diciendo que va a pasar. Entonces se hacen los olvidadizos. Sí. No pasó nada y no, vamos a callarnos. Sí. Entonces, ¿verdad? Pero ya el que le interesaba vender su libro de las 4 lunas de sangre o las 5 lunas de yo no sé qué, de hemoglobina, lo que sea, oye, ya se hizo rico. Ya se hizo rico. ¿Por qué? Porque no vamos al texto, porque no nos imbuimos en la escritura, porque no estamos sumergidos en la escritura. Y estamos en la búsqueda de todas esas mentiras y fábulas que no pueden enfrentar al Atenas moderno, a la sociedad occidental, a la sociedad postcristiana. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si le interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos, que bendiga tu trabajo, tus negocios, a tus nietos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.